Muchas gracias a todos y a todas las que estáis. Es el momento de empezar. También este formato nos obliga a ser un poco más puntuales y ya hay casi 150 personas en la reunión, así que vamos a empezar para respetar el horario, también para poder terminar dentro de unos tiempos adecuados. Y yo solamente quería pues dar las gracias a las 3 personas que van a dar la cara hoy en esta sesión de botánica desde el sofá que promueve el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia en su celebración de la Semana de la Ciencia. Las 3 personas que nos acompañan hoy son 3 botánicos experimentados, 3 personas que han dedicado toda su carrera profesional al estudio de las plantas y que proceden de 2 instituciones bien distintas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tanto Gonzalo como Begoña, y una universidad, en este caso la Universidad de Almería, Juan Mota, que es el que va a moderar la sesión. Yo quiero agradecerles a los 3 que nos dijeran que sí en cuanto se lo propusimos, que estén dispuestos a hablar de la botánica, de su experiencia y de cómo ven el futuro de esta, disciplina académica y que intenten dar una respuesta a las personas que nos están escuchando, principalmente estudiantes de distintas carreras universitarias, seguramente, y futuros botánicos o botánicas que tendrán que seguir pues, aumentando el conocimiento de las plantas, que en realidad es lo que nos une a las personas que trabajamos en el Jardín Botánico y a los 3 invitados a esta sesión. Yo también quiero dar las gracias a las personas que no van a dar la cara, a las que están detrás de esta sesión, tanto en la organización como en el soporte técnico, especialmente a Eva, a María Josep y a Maite, que han organizado toda la sesión, organizan todas las actividades de cultura y comunicación del Jardín Botánico, y a Abel, que está con nosotros aquí al mando de estas pantallas y de esta sesión para que todo funcione perfectamente. Bueno, enseguida le paso la palabra a Juan Mota, que es realmente el que va a moderar el debate, pero querría presentarlo brevemente para que, pues no se presente él mismo, porque parece que está feo presentarse cuando uno está hablando en primera persona. Juan Mota es catedrático de Botánica en la Universidad de Almería, es un buen amigo mío, como Gonzalo y como Begoña. Con él hemos pasado mucho tiempo, o algún tiempo en el campo, y es un botánico de esos que empezó con el reconocimiento de las plantas y después ha ido evolucionando hacia lo que ahora llamamos aplicación de los conocimientos botánicos o botánica aplicada. Es decir, una persona que desde esa botánica florística inicial supo ver la necesidad de responder a las demandas que tenía la sociedad sobre conservación de la biodiversidad y también restauración del paisaje, y a ello se ha dedicado en los últimos años. Es una persona con una larga experiencia académica, conoce muy bien los planes de estudio, ha trabajado en la remodelación de los planes de estudio de su universidad y por eso le propusimos que moderara. Es la persona de este grupo que explica la botánica, mientras que Begoña y Gonzalo serían los que, pues, desde su conocimiento botánico la aplican al trabajo de campo o al trabajo en distintas facetas del conocimiento vegetal y también reciben estudiantes que se doctoran con ellos y vienen de las universidades como la Universidad de Almería. Creemos que ese trío que hemos formado es muy adecuado para analizar la situación de los estudios de botánica y del conocimiento botánico
que hemos de desarrollar en los próximos años. Bueno, yo creo que Juan ya de seguir con esto, es cosa suya el debate y yo ya me apago y nos vemos luego. Gracias. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias al Jardín Botánico de Valencia por invitarme a participar en esta actividad de la Semana de la Ciencia, una actividad que a mí personalmente me encanta y en la que también participa nuestro grupo de investigación aquí en la Universidad de Almería. Bueno, saludo a todos. Como ha dicho Jaime, no nos podemos ver las caras. Yo la verdad que eso lo he hecho un poco en falta, pero hay que adaptarse a los tiempos que tenemos y tratar de aprender también de esta experiencia. Bueno, voy a presentar a las dos personas a las que acompaño en esta tertulia, a las que conozco también porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones en congresos de botánica y en otras actividades. Y empiezo por Begoña García. Begoña trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología. Digamos que su leitmotiv es la ecología de poblaciones de plantas, vista desde un punto de vista evolutivo y también desde el punto de vista de la biología de la conservación, atendiendo a las amenazas que tiene. Tiene una dilatada carrera profesional que la ha hecho recorrer en algunos casos pues, países y diversos centros de investigación hasta llegar a este del Instituto Pirenaico de Ecología. Bueno, la disciplina que practica principalmente, ¿no? Porque tiene también otros muchos intereses, yo pienso que es una disciplina apasionante, que requiere muchísima atención porque estudiar la dinámica de las poblaciones implica hacer seguimientos a largo plazo que no son fáciles de mantener porque hay que ser muy constante en eso. Yo diría que en este aspecto de estudiar modelos demográficos de especies amenazadas, no exagero si digo que es pionera en nuestro país y una de las principales autoridades en esta materia, yo creo que incluso a nivel mundial. Bueno, no voy a insistir en el tema de las publicaciones, las dos personas a las que acompaño son prestigiosos científicos, ya lo he dicho, y casi me gustaría más que nada destacar pues quizás esos aspectos en los que siento sana envidia. En el caso de Begoña me encanta el tema que hace a través de muchos voluntarios y agentes del medio ambiente, de hacer ese seguimiento compartido practicando la ciencia ciudadana, ¿no? He tenido la suerte de oírla alguna vez contar en alguna ponencia esta actividad y confieso que me parece una iniciativa espectacular. En cualquier caso, bueno, Begoña tiene un gran interés por ampliar, digamos, sus estudios, por internacionalizarlos, por compartir esa experiencia con científicos de otros países y, naturalmente, por aplicarlo a los problemas de conservación. Así que, bueno, le doy la bienvenida. Y en cuanto a Gonzalo Nieto Feliner, que es profesor de investigación en el Real Jardín Botánico de CSIC, diré que siempre fue una persona, un investigador al que yo he seguido, del que he estado pendiente, entre otras cosas porque he estudiado algunos grupos botánicos muy relacionados con esas cosas que me gustan tanto a mí, que son las plantas vinculadas a suelos especiales como las dolomías y demás, y bueno, el género Armeria y otros pues son especialmente interesantes en esto, buscando también modelos de estos de cambio evolutivo, procesos evolutivos, ¿no? Que es lo que debe guiar pues la mayor parte de los estudios sobre biología. Tiene la suerte, yo creo, yo lo digo así, ¿no? De haber sido el director y de trabajar en un jardín botánico. Fue director del Jardín Botánico de Madrid durante 8 años. En la actualidad es vicepresidente de la Asociación Internacional para la Taxonomía de Plantas, lo cual quiere decir que no solo se le aprecia aquí, sino que se le aprecia
internacionalmente. Y ha sido también presidente de la Organización Internacional de Biosistemáticos de Plantas y vicepresidente de la Asociación de Jardines Botánicos Ibero-Macaronésicos. Bueno, tiene también una dilatada trayectoria profesional. Ha impartido muchas conferencias en hasta 13 países y, por supuesto, dirigido muchas tesis doctorales. No voy a ahondar mucho más en esto, diré que el tema de, que digamos, su leitmotiv, bueno, hay muchos, ¿no?, relacionados todos con este cambio evolutivo y sobre todo con lo que tiene que ver con la hibridación natural de las plantas, que, como sabéis, es un tema apasionante y que tiene mucho que decir en cuanto a la especiación en el mundo vegetal. Bueno, hecha esta presentación, yo creo que Begoña y Gonzalo podemos abrir la charla con una primera intervención al hilo de lo que nos trae aquí, eso de la botánica como ciencia que puede estar en peligro de extinción, ¿no? No sé si podemos decir eso, que es una ciencia en peligro de extinción, o a lo mejor justamente eso que decimos, que se está produciendo un cambio evolutivo y se está diversificando. Bueno, empiezo por darle la palabra a Begoña, dado que ha sido a la primera que he presentado. Begoña, cuando quieras. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación para debatir este interesante y complejo tema de la situación de la botánica, la situación actual de la botánica, y si con ese tono un poco negativo que teníamos en el título, ¿no?, de si es una ciencia o una rama de la ciencia en extinción. Como ya hemos calentado motores nosotros antes de empezar en este debate, ya veníamos un poco rodados de los temas que íbamos a tratar, y yo ya proponía en ese momento que no lo veo tanto como una ciencia en extinción, sino como algo que está en plena evolución y, de hecho, creo que está en expansión. Lo que pasa es que es como, decía yo, es como la madre que está dejando muchos hijos por el camino y da la sensación de que se nos está escapando, estamos perdiendo a la madre. En absoluto, yo creo que no la estamos perdiendo. Lo que tenemos que mantener es la idea de que todos esos hijos vienen de ahí, pero evidentemente no podemos ni debemos, creo, aspirar a mantener una botánica como la teníamos hace 2 siglos, por ejemplo, porque nada es como hace 2 siglos. La sociedad ha evolucionado muchísimo y de la misma manera tienen que evolucionar el conocimiento y, bueno, y las aplicaciones del conocimiento. Y no es que la botánica esté extinguiéndose. Quizá lo que se está extinguiendo es la visión más o menos sencilla que teníamos de ella. Al revés, está, creo, expandiéndose muchísimo. No debemos perder en absoluto la idea o quedarnos con la idea de que se está extinguiendo. Se está ampliando, de hecho, ampliando muchísimo. Están perdiendo, digamos, importancia algunas cosas que antes eran lo único importante. Y ahora, pues, hay muchas más cosas. Lo que debemos ver es esa parte positiva de cómo se diversifica, no de cómo se hacen, digamos, menos cosas de las que se hacían antes. Es normal, todo evoluciona. Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, tu punto de vista. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias también a Jaime y a Eva por esta invitación que tenemos que repetir en un sofá de verdad dentro de cuando sea posible. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Begoña, y yo creo que, por cambiar ligeramente de tema, voy a hablar un poquito, voy a introducir algo relacionado con las colecciones, que es otro de los temas que dice en el artículo este que nos mandasteis para introducir la charla, que es este de Cristi y colaboradores sobre el fin de la botánica, es el de las colecciones y en relación con la taxonomía. Bueno, hace 10 años se publicó un artículo en PNAS por un equipo, sobre todo de la Universidad de Oxford, donde trataban de estimar el tiempo que llevaba para describir una especie a partir de la recolección en el campo, ¿no? Los datos que manejaron fueron desde 40 años, desde el 70 hasta el 2010, y lo que encontraron fue que solamente una pequeña parte de los materiales que recolectaban se describía en los 5 años siguientes a la recolección, un 16%, y el 84% restante
tardaba mucho más, y de hecho tardaba más de 5 años, y de hecho un 25% de todas las recolecciones tardaban más de 50 años en describirse en el caso de que fueran nuevas, ¿no? Extrapolando un poco los cálculos a una estima de las especies que quedan por describir, de 70.000 especies, pues estimaron que la mitad de estas especies que quedan por describir están descansando en las estanterías de los herbarios. Por tanto, con esta estimación, yo creo que dice claramente que hacer trabajo básico de colecciones para describir plantas es algo necesario. Las colecciones son muy valiosas, es algo que representa un avance del conocimiento básico de la biodiversidad. Y ahora un poco los pormenores de esto. En primer lugar, que este tipo de función, este tipo de necesidad no es igual de perentoria en unos lugares que en otros, y es realmente acuciante en las regiones tropicales del Viejo y de Asia y de América, pero no en sitios como Norteamérica o Europa. Y por otro lugar, en segundo lugar, relacionado un poco con lo que dice Begoña, el trabajo que quizá está más bueno, que puede estar más amenazado es un trabajo básico basado exclusivamente en colecciones. Este tipo de trabajo es válido, puede ser válido, como digo, en algunas regiones, pero el problema es que, y puede dar lugar a conocer especies que no se, en fin, que permanecen sin ser descritas, pero cuando uno pretende conocer más, cuando uno se hace preguntas, en realidad no hay más opción que ampliarse a otras fuentes de evidencia que permitan responder estas preguntas, porque la taxonomía básica, lo que se llama la alfa taxonomía, pues tiene unas limitaciones claras. Y en esta línea de ampliar fuentes de conocimiento, aproximaciones metodológicas, creo que está el futuro, y puesto que esta charla seguramente la están estudiando muchos estudiantes jóvenes, el futuro, en mi opinión, es claramente es conocer, formarse en lo básico, pero realmente ampliarse a visiones distintas, unas más aplicadas, otras más simplemente que intenten acceder a distintas facetas del conocimiento de los vegetales, del conocimiento de las plantas, que es a lo que creo que nos dedicamos, ¿no? Los botánicos, entendido en un sentido amplio. Muy bien. Yo, al hilo de lo que comenta Gonzalo sobre la importancia de las colecciones biológicas, creo que los que tenemos una formación naturalística, biológica, los que trabajamos con plantas o trabajan con animales o con otros grupos de organismos, somos muy conscientes de la importancia que eso tiene, ¿no? Incluso se le han dado utilidades a esas colecciones y se le van a seguir dando, que tienen que ver con temas tan actuales como la contaminación, el cambio climático, ¿no? Porque estudiando la propia fenología de lo que hay recogido en esas colecciones se pueden sacar también conclusiones, ¿no? Sobre estas cosas. O me viene también a la cabeza un artículo sobre contaminación que, haciendo análisis foliares de algunos pliegos de herbario, ¿no? Pues se comprobó, ¿no? Cómo ha cambiado el tema de los propios combustibles fósiles, que en un momento usaban plomo, y eso quedó marcado en muchas de estas plantas que se colectaron en zonas urbanas o cerca de zonas urbanas y demás. Entonces, aparte, por supuesto, de lo que son los propios estudios sistemáticos. Yo lo que sí tengo la sensación, y no sé cómo lo veis vosotros, es que aunque somos muy conscientes de lo que son lo importante que son esas colecciones, me encuentro que hay cierta reticencia muchas veces a financiarlas, porque tengo la impresión de que no se terminan de entender por parte, incluso yo diría que de compañeros que vienen del mundo de la ciencia. Es decir, uno tiene la impresión muchas veces de que es más fácil comprar un espectrofotómetro que dotar a un herbario con personal, o que eso forme parte, por ejemplo, en mi caso, de los servicios técnicos de la universidad. No sé si quizá en eso nos hace falta también hacer un esfuerzo pedagógico importante. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, es que en el declive este de la botánica del que hablamos, en realidad también hay que tener en cuenta la competición por recursos con otras disciplinas, con otras necesidades que pueden tener los entornos académicos o las instituciones científicas en general, ¿no? Es decir, que yo creo que para valorizar los herbarios, lo que hay que hacer es hacer investigación que sea buena, que sea profunda y que demuestre el valor de estos herbarios. Y esta investigación probablemente será tanto más interesante y tanto más de más alcance cuanto más integrativa sea en el sentido de integrar, de ser el resultado de colaboraciones con disciplinas distintas, ¿no? Yo creo que puede sonar un poco duro, pero yo creo que también, como estamos hablando para los jóvenes, esto se puede, creo que se puede hablar del síndrome de la reina roja, es decir, eh, se puede aplicar a muchas disciplinas, pero también a los botánicos y a las colecciones científicas. Hay que correr más, hay que trabajar más, hay que adaptarse para estar en el mismo sitio. Y entonces yo creo que lo importante es que lo que salga del herbario, digamos, explicar lo que sale del herbario. Y esto es mucho más que simplemente describir especies nuevas, con lo importante que esto pueda ser. Yo quizá añadiría que también, igual que se diversifica el concepto de botánica o de ciencia de las plantas o como le queramos llamar, porque en el fondo es eso, es mucho más que a lo mejor lo que en este país normalmente se ha entendido por botánica, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Pues de la misma manera las colecciones también se han diversificado y estábamos muy ligados a un único tipo de colecciones, que era el herbario. Pero es que hay muchos tipos de colecciones también de material vegetal y todo eso ya vuelve a ser parte. Y una de ellas, que no me encontraréis como una defensora acérrima de ellas, pero es una de ellas, son las colecciones de imágenes que se están obteniendo a través de apps, por ejemplo. Como digo, no es para entrar en el debate de si son mejores, peores, si necesitan mejor determinación o peor. Pero yo entro a la, por ejemplo, de PlantNet y tiene registrados 3,5 millones de fotografías con un punto GPS bien georreferenciado de donde hay plantas, que unas veces serán directamente validables y otras veces no, en absoluto, y necesitarán detrás un profesional que simplemente diga de ahí no puedo decir, con esa foto no puedo decir lo que es, ¿no? Pero también es una colección. Quiero decir que cuando hablamos de colecciones ya tenemos que pensar también en algo más que el herbario. Evidentemente, una colección, una fotografía, no sirve para hacer análisis luego de sistemática ni para hacer análisis de lo que queramos, de contaminación, de fenomorfología, de lo que queramos. No va a servir, pero tiene otras funciones. Es cuestión de que nosotros también ampliemos nuestra mentalidad sobre cuál es el valor, cuáles son los tipos de colecciones, porque colecciones es información, es recoger información, y hay muchas más también que la del herbario, que tiene un mérito brutal. El CSIC, por ejemplo, ahora sí que está haciendo una fuerte, o quiere hacer una fuerte inversión en colecciones, ¿no? Porque nos damos cuenta de que todo no es, pues eso, las bases de datos. Eso tiene que estar sustentado muchas veces en materiales reales, en materiales auténticos que tienen que estar en esas colecciones. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión también de diversificar y de poner cada cosa un poco en su sitio, ni irnos solamente a unas, ni ahora de repente darle valor solamente a las otras que son mucho más baratas, por ejemplo, y más fáciles. Cada una va a tener una función distinta. Es cuestión de un equilibrio, como casi todo en la vida. Bueno, en ese sentido, Begoña, ya que has traído a colación lo del PlantNet, yo pienso también en la información que hay incluida en todas esas plataformas, ¿no? Mucha gente, yo creo que utiliza en algunas ocasiones esas plataformas sin tener muy claro que mucha de esa información que hay ahí viene en última instancia de una recolección. Luego está el tema de que sean fiables, de que no se distingan a lo mejor especies invasoras, de especies incluso que están cultivadas en jardín, pero todo eso creo que se hace camino al andar, ¿no? Que iremos haciendo camino en ese sentido. Yo sí creo que todas estas plataformas tienen muchos usuarios y que, por supuesto, en la revolución que estamos viendo de las denominadas TIC, pues tenemos también que servirnos de ellas. De eso no cabe duda, ¿no? Y creo que tenemos que seguir trabajando. De hecho, cuando uno se pone a trabajar y encuentra en estas plataformas que hay, desgraciadamente, algunos huecos de países, que ese quizás podría ser también un tema, ¿no? Que países que
no son de eso que llamamos el primer mundo, ¿no? Y que sin embargo albergan una biodiversidad, una diversidad pasmosa, que habría que hacer quizás o implementar programas que reforzaran eso y que fuésemos llenando esos huecos que, digamos, nos frenan en parte en los temas de investigación. Bueno, creo que también todas esas plataformas lo que ponen de relieve es que se ha hecho un trabajo importante, ¿no? Que también tenemos que reconocer, aunque tengamos que adaptarnos a los nuevos tiempos, pero la verdad es que es sorprendente el número de ejemplares que están en esas colecciones biológicas y que forman parte de esas bases de datos. Y yo quería pues, insistir también en otro punto en el que ha mencionado Begoña, que es el tema que precisamente se toca en ese artículo al que aludía Gonzalo de The End of Botany, el final de la botánica, que tiene mucho que ver con esta actividad que estamos manteniendo. Y es eso no sé si lo veis así, ¿no? Porque en el artículo se viene a decir que, pues poco más o menos, que se está renunciando al concepto de botánica y que se sustituye por plant biology, y que parece, yo creo que eso se insinúa, que casi que nos da vergüenza utilizar eso de botánica. Yo no lo veo así, aunque es verdad que el concepto de botánica, eso sería otro tema que ha puesto también Begoña sobre la mesa, a lo mejor en este país no es el mismo que en otros sitios, ¿no? Aquí a lo mejor hemos tenido un concepto de botánica, por lo menos en mi experiencia, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, más que ha ido hacia la sistemática y demás, y que otras cosas ecológicas o de otro tipo parecía que no formaban parte de la botánica. Pero bueno, yo desde mi punto de vista creo que sí, ¿no? Que todo eso está ahí junto. Y yo no siento que exista cierta reticencia a usar el término botánica. Sí que es verdad, porque eso es otra cosa que a lo mejor el término vegetal y lo vegetativo sí se utiliza, ¿no? De una forma un poco peyorativa, ¿no? Quizás porque todavía, aunque parezca mentira, tenemos la herencia esa del propio Aristóteles, ¿no? En su escala de la naturaleza, ¿no? Que los vegetales ni sentían, ¿no? Estaban un poco por encima de las piedras y poco más, ¿no? Y bueno, yo enlazaría eso también con lo que es la propia complejidad de las plantas, ¿no? No sé tampoco si somos capaces de percibirla en su verdadera extensión, incluso los que somos botánicos. ¿Cómo veis eso? Hombre, yo no creo que sea un problema, un problema mayor el decir el término en sí suene mal o que suene peyorativo o que la gente tenga una concepción peor o mejor de ello. Pero por otro lado, tampoco creo que tendría gran problema en que se llamara de otra forma, por mi parte, ¿no? A comienzos de los años 2000, muchos departamentos universitarios en Estados Unidos cambiaron su nombre, que incluían sistemáticos y ecólogos, cambiaron el nombre y se llamaron Department of Organismic and Evolutionary Biology, ¿no? Entonces, ¿qué importa? O sea, quizá a lo mejor en ese momento, para conseguir dinero o para ser mejor vistos, pues preferían llamarse así. Y muchos de ellos han retornado el nombre, es decir, ya no se llaman así. Y en cambio, por ejemplo, en Harvard sigue existiendo un departamento con ese nombre. Yo no veo que eso sea tan importante, y en ese sentido no estoy de acuerdo con esa faceta del artículo de Christie, colaboradores. Si me permitís, a lo mejor me gustaría volver un poco al tema anterior, porque en la medida en que lo de las colecciones o la diversidad de colecciones y la intervención de personal, bueno, de aficionado en las colecciones y en general en el mundo de la botánica y de la investigación, ¿no? Porque cuando al principio yo creo que hemos hablado de la adaptación necesaria de la botánica, yo creo que la aceptación de que se incluya en este mundo a gente que está interesada pero que no tiene una formación académica botánica es una de las facetas de esta adaptación. Me vais a permitir una pequeña alusión biográfica, porque en 2017 en el Congreso Internacional de Botánica me invitaron a dar una charla en un simposio que se llamaba Agenda para la Sistemática Biológica en 2050. Ahora, cuando me lo pidieron, no sé por dónde meterle mano, pero en fin, estuve pensando un poco y lo que vi es que, imaginando qué cosas podían permanecer y qué cosas podían cambiar
de nuestra práctica, en este caso específicamente de la sistemática. Y yo creo que la primera conclusión, viendo un poco cómo iban evolucionando las tecnologías que tenemos alrededor, no los botánicos, sino todos los ciudadanos, las tecnologías y los intereses generales, los botánicos vamos a perder mucho papel de identificadores de especies. Es decir, ese es un papel que es muy digno y es importante en determinados trabajos, en determinados, pues, por ejemplo, qué sé yo, en parcelas tropicales o para servir a estudios que fundamentalmente tienen otro tipo de objetivos, pero no es identificar, es algo que cada vez va a estar más al alcance de otras personas, no solo de los que somos académicamente botánicos. Hay herramientas, por supuesto, el barcoding que no nos gusta mucho por los errores que puede cometer. Estoy viendo a Peptoni Rosselló, que lo critica mucho. Bueno, el barcoding, por supuesto, no va a permitir identificaciones finas y resolver problemas que tengan más complejidad, pero evidentemente es una herramienta muy útil para andar por casa, para hacer una primera aproximación. Y, por supuesto, el machine learning, las redes neurales, son otra herramienta que ya se está desarrollando. Hay ya un volumen editado por Pamela Stoltis sobre este tema y hay ya mucha gente trabajando. Lo cual quiere decir que, ¿qué nos va a quedar? Yo no creo que identificar plantas para nosotros es un placer. Yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Si viajamos y vamos a un sitio, pero eso no es la esencia de ser un botánico, creo. Creo que lo que nos va a quedar es tratar de seguir produciendo conocimiento botánico, bueno, lo más posible en la frontera y cada uno en sus especialidades, ¿no? A nivel con enfoques más ecológicos, más evolutivos, digamos, temporales, cosas así, pero no identificación. Y yo creo que esto, como digo, es parte de la adaptación que los jóvenes tienen que irlo asimilando, aunque seguramente ellos lo asimilarán mucho mejor que nosotros. Totalmente de acuerdo. Nosotros en el grupo que tenemos de voluntarios que nos ayudan en Ciencia Ciudadana, hay muchos de ellos que son expertos muchísimo mejores que nosotros mismos. Quiero decir que es algo atractivo, a la gente le gusta, como puede tener otro hobby y tienen tiempo y le dedican mucho tiempo y entonces se hacen expertos en identificación de plantas. Habrá algunas que serán muy complejas que requerirán de un experto por encima, digamos, más experto, pero una inmensa mayoría de ellas las pueden identificar aficionados experimentados y no hay ningún problema con eso. Al revés, yo creo que eso es un enriquecimiento brutal para la sociedad porque pueden dar una cantidad de información que jamás los académicos podremos dar ya, porque no va a haber gente para hacer estudios de biodiversidad, inventarios de biodiversidad como había antes, cada vez va a haber menos. Y eso tampoco es que sea malo, quiero decir, eso es simplemente que nos estamos transformando, que es que no se puede seguir siempre haciendo lo mismo y gente que hacía eso, pues las nuevas generaciones van a seguir haciendo otras cosas, pero nos podemos ir reemplazando y entre todos ir haciendo muchas más cosas. Ahora hay muchas más identificaciones de plantas que había antes. Porque antes se identificaban con tesis doctorales de una zona y poco más, pero es que ahora imagínate una legión de gente que le gusta salir al campo los fines de semana o incluso entre semana y que en un 80-90% de los casos te pueden dar buenas identificaciones de dónde está la diversidad. Es brutal, o sea, de repente es que eso no puede ser nunca algo negativo, eso tiene que ser algo tremendamente positivo. Lo que tenemos que ser capaces es de coordinar, de validar todo eso y de organizarlo, simplemente es así. Quería añadir a eso que, por supuesto, me parece que es la pura realidad, pero que en aquella ocasión que tuve que preparar esta charla, también pensé que por esta tendencia que existe de un mayor número de personas que se interesan por las plantas, por los hongos, por los animales, para identificarlos, eso puede también, incluso se podría proyectar, es un escenario que no es descartable, que la sociedad realmente aumente el interés por este tipo de conocimiento, con lo cual probablemente de rebote nos beneficiaría como colectivo de gente implicada en la botánica porque nos demandarían preguntas más profundas que nosotros tendríamos que tratar de resolver. O sea que
Bueno, desde luego es un escenario optimista, no digo que no, pero no es nada descartable que ese interés por la naturaleza y por las especies vaya en aumento, porque si comparamos, por ejemplo, ahora las sociedades mediterráneas o incluso tropicales, me refiero al ciudadano medio, que no tiene mucho interés, demasiado interés con los organismos naturales, salvajes que le rodean, y comparamos, por ejemplo, con sociedades de sitios mucho más fríos, como las escandinavas, que probablemente tienen una percepción y un interés en la naturaleza mucho mayor que en estos otros lugares, estas otras latitudes, quizá porque durante la mitad del año pues no tienen acceso a él como tal, ¿no? Parece que la vida desaparece. Entonces, creo que eso es otra posible evolución de los intereses de la sociedad que nos puede afectar a nuestro trabajo futuro y a nuestro quehacer botánico. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que efectivamente los aficionados, ¿no? Los diletantes, los botánicos diletantes aficionados pueden a echar una mano importante y no solo en temas de identificación, que efectivamente, como ha dicho Begoña, yo conozco algún grupo de amigos que son aficionados a la botánica y que con mucha frecuencia nos traen pliegos para incluirlos en el herbario. Muchos de ellos han sido citas nuevas o novedosas para el territorio en el que están. Pero es que incluso lo que yo observo, por lo menos, y eso lo he visto tanto en la provincia de Almería como en Granada, que algunos de estos aficionados han traído especies nuevas que no estaban descritas para la ciencia, ¿no? Que se han interesado por eso, que incluso ellos, cuando lo han identificado, que son competentes, no han terminado de resolver el problema y al final de todo un proceso que en algunos casos ha tardado, por lo que comentaba Gonzalo, algunos años, pero han desembocado en una especie nueva que no era conocida. Incluso puedo decir que por mi propia experiencia, que muy ajena, por ejemplo, al tema de los insectos, de los invertebrados, uno siente curiosidad y hace alguna fotografía de algún insecto polinizando o de algún escarabajo o porque lo observa en un ambiente donde hay una primera colonización, no solo de plantas, sino también de animales, y esas cosas muchas veces las colocas en internet y te dicen con bastante precisión qué tipo de animal, de qué tipo de animal se trata, ¿no? Claro, uno tiene ese vicio, ¿no? De que si tengo una foto tengo que ponerle un nombre, ¿no? Aunque sea incluso un escarabajo o aunque sea algún tipo de himenóptero y demás. Y creo que efectivamente eso nos permite ser optimistas, ¿no? A lo mejor esto que estamos diciendo de que la botánica en peligro de extinción, por ahí podemos tener un atisbo de optimismo, ¿no? Que nos puede, bueno, hacernos sentir, yo diría que casi felices. Yo veo que hay un creciente interés por esto de las plantas, ¿no? Y que cada vez, lo veo también en los propios alumnos de la universidad. Yo me acuerdo que cuando empezaba con estas cosas y los llevaba de excursión al desierto de Tabernes, las primeras promociones, yo la verdad que tengo que confesar que disfrutaba de su ignorancia, ¿no? Pero aquello lo veían como algo terrible, un desastre que no se debía reproducir nunca, jamás, y ahora llega allí, conocen el Euzomodendron burgeanum, conocen plantas endémicas, te dan un mensaje que dice, bueno, casi para qué he venido, ¿no? Pero bueno, pienso que esa es también una evolución lógica que a lo mejor también en esto de la divulgación científica algo estamos haciendo bien. Bien, es verdad que algunas de estas personas que yo llamo aficionados, en algunos casos son, por ejemplo, no todos, pero hay también biólogos que trabajan en otras cosas, que trabajan para una empresa, para una administración y tienen unos conocimientos soberbios y son de gran ayuda. Creo que debemos efectivamente unirnos a ellos como creo que hacemos todo y especialmente en algunos casos, ¿no? Esto que a lo que yo aludía cuando presentaba Begoña de la ciencia ciudadana es muy importante, ¿no? Y en el caso de la botánica también, porque es como tener millones de ojos en el campo.
Y sobre todo para los temas de urgencia, porque para la descripción de la diversidad, pues bueno, las plantas más o menos están ahí y no desaparecen tan rápido normalmente, pero piensa en las plantas invasoras que van a una velocidad tremenda y desde luego si estamos esperando a que los académicos hagamos una prospección sistemática y las encontremos, nos olvidamos. O sea, esto necesita una urgencia que es de la gente que está en cualquier sitio y en cualquier momento te puede detectar. Un parque nacional, ha entrado esta especie invasora de planta, de bicho, de lo que sea. Eso solamente lo puede hacer gente que está en el territorio, los propios agentes medioambientales o la gente que va de paseo por allí y que tiene cierta curiosidad por la naturaleza, nada más. A propósito de que has mencionado de las urgencias, Begoña, sí, ese es un tema que, claro, es recurrente, por ejemplo, en términos de catalogar la biodiversidad y bueno, pues enseguida en los medios se menciona cuántas las especies que se están extinguiendo y tal, y la urgencia que hay. Yo creo que nosotros como colectivo, con los medios que tenemos, tampoco podemos, y con las expectativas de formar estudiantes que luego puedan encontrar trabajo, no podemos hacer mucho respecto a esto de las urgencias, específicamente en catalogación, sin ayudas que vengan de arriba. Es decir, creo que una cosa es adaptarnos digamos, al ecosistema académico de la botánica y otra cosa es emprender proyectos mucho mayores de este tipo de catalogación que impliquen mucho trabajo. Creo que para esto tiene que haber acciones decididas desde el mundo político. En este sentido, todos recordaréis que a principios de los años 2000, la NSF en Estados Unidos lanzó una iniciativa que se llamaba los PBI, el Planetary Biodiversity Inventory, que eran proyectos muy bien financiados destinados a describir la diversidad de grupos que tenían especial demanda de ser conocidos, ¿no? Cuando hay una inyección de fondos y digamos unas directrices políticas para una acción de este tipo, eso se puede emprender y se puede organizar. Lo que creo que nosotros no podemos hacer mucho respecto a las urgencias de ese tipo. Es lo que yo pienso, teniendo en cuenta no nosotros como, bueno, con gente con ya, en fin, unos años encima, sino más bien teniendo en cuenta que nosotros formamos estudiantes que tienen que abrirse su camino académico en la vida. Bueno, veo aquí una intervención en el chat que quizás también podamos poner sobre la mesa, porque dice Isabel Hoyo, bueno, pues sí, que hay bastante gente que le gusta identificar plantas y tal, pero ella tiene un poco la sensación de que, por lo que yo entiendo de su mensaje, ¿no? que a lo mejor algunos conocimientos sobre el uso de esas plantas, sobre lo que llamamos etnobotánica, es algo que se puede estar perdiendo, ¿no? El uso tradicional de esas plantas. No sé si no, quizás Gonzalo, ¿no? Porque seguro que a Jaime también le gusta que hablemos un poco de los jardines botánicos. Yo creo que ese es un tema que en los jardines botánicos está también muy presente, ¿no? A ver, probablemente estas cosas, estas tendencias a veces son caprichosas y a lo mejor el conocimiento que algunos estudiantes de universidad o licenciados tienen en cuanto a un conocimiento organísmico básico de las plantas está peor que hace unos años y esto va en paralelo con que la sociedad tiene más demanda de conocimiento. A lo mejor estas cosas son así de caprichosas. Yo lo que creo es que o sea, defiendo claramente que la gente que vaya a trabajar desde cualquier faceta con plantas tiene que tener un conocimiento básico de organísmico, de diversidad. Por supuesto, tiene que reconocer, distinguir un tomillo de un orégano, vamos, yo pienso, y de muchas otras cosas. Y en ese sentido creo que los planes de estudios y los profesores de universidad tenéis que seguir manteniendo claramente esta batalla, porque eso es algo básico, pero insisto, eso no
no excluye que se hagan más cosas, que se tenga claro hacia dónde se quiere ir, pero porque esto es un conocimiento básico, creo, de identificar plantas, tener un conocimiento de las plantas. En la universidad yo te puedo decir que efectivamente la botánica, si la entendemos en un sentido clásico, puede pensarse que ha perdido cierta pujanza. En realidad eso yo creo que afecta no solo a la botánica, sino prácticamente a cualquier disciplina. Hoy en día las asignaturas están mucho más fragmentadas y lo que antes era botánica, porque había a lo mejor una sola botánica, depende de la titulación, ¿no? En biología más de una, ¿no? Porque criptogamia, fanerogamia, pero en otras titulaciones aquello estaba más restringido. Hoy en día se ha escindido, se ha producido una diversificación, ¿no? Como ocurre en las islas, ¿no? Y tenemos asignaturas sobre conservación, sobre restauración ecológica, sobre temas, digamos, mucho más específicos. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Las ventajas están en que, de alguna forma, aseguramos que todo eso, de alguna forma, conseguimos pegar, digamos, la botánica a las demandas de la sociedad y a las demandas científicas, ¿no? Porque las asignaturas surgen muchas veces para responder a problemas que se plantean, ¿no? Pero tiene también el inconveniente de que a lo mejor en esos aspectos más generales pues se pierde cierto poder, ¿no? en la formación más clásica. Pero de todas formas, yo creo, mi sensación es que eso no termina de ser malo, sino que tiene también su interés. Pero sí que es verdad que en general yo veo que la botánica pierde pujanza. A lo mejor no tanto en biología, pero en otras carreras donde la botánica puede ser importante, como farmacia, como la ingeniería agronómica o la forestal, o incluso en ciencias ambientales, ahí creo que sobre todo en ambientales, donde yo tengo más experiencia, y en la ingeniería agronómica, pues creo que se empieza a considerar como algo secundario. También es verdad que antes había especialidades, ¿no? Y en la universidad y eso han pasado a ser máster y demás, donde la botánica también está presente. Entonces, es necesario observar con mucha atención para seguir esa evolución de la botánica. No sé si vosotros, como receptores que sois también de estudiantes que hacen las tesis doctorales y demás, si en eso habéis notado algún cambio en los últimos tiempos, ¿no? Si la gente que os llega, habéis notado un cambio en cuanto a su formación botánica. Bueno, sí, quiero decir, yo creo que estaríamos tal vez en sintonía si decimos que los estudiantes que vienen tienen a lo mejor un conocimiento menor de plantas, de diversidad de plantas, digamos, que hace unos años. Y yo creo que eso es cierto. Yo creo que es algo que se debería pelear mucho en las universidades, porque además, tanto tener un conocimiento un poco más empírico, más de andar por el campo, de hacerte preguntas, de hacer también trabajo de campo, es algo que es muy bueno, creo, para despertar inquietudes, levantar ideas que luego te vienen muy bien cuando te metes en campos, a lo mejor, de campos de investigación más especializados. Es decir, el tratar de, como algún botánico decía, de entender las plantas es algo que creo que es muy formativo y bueno, la identificación solo es la primera parte, pero entender, pero es como algo muy integrador. Yo creo que se puede, es algo que sigue muy vigente, el defender la sistemática de plantas, el conocimiento un poco de cómo, de cómo se clasifican las plantas, cómo se organizan, que es algo formativo y es algo que sigue jugando un papel importante en la biología, el concebirlo como el esqueleto que permite explicar muchas cosas, ¿no? Y eso creo que es parte del valor de
de saber identificar plantas, de saber dónde se ubican sistemáticamente y, por tanto, evolutivamente. Yo, mi experiencia es que a mí no me importa tanto que la gente cuando viene no tenga los nombres, no los pueda poner, porque al fin y al cabo eso se puede hacer, quiero decir, eso se puede aprender. Pero lo que tiene que haber más allá, lógicamente, son esas preguntas más conceptuales de qué hace esa planta ahí, cómo ha llegado, cómo le va a ir, cómo está funcionando, todo eso, ¿no? Pero lo que sí veo, que también lo entiendo porque es absolutamente normal en una sociedad totalmente ya tecnologizada, digamos, es que la gente que nos viene no es consciente del trabajo que hay detrás de conocer la biodiversidad, identificarla, inventariarla. Estamos todos muy acostumbrados a pegarle a Wikipedia y a las bases de datos. Entonces, mucha gente viene ya con la idea de que, bueno, dame una base de datos y la analizo, ¿no? Ya sé trabajar en R, tal, y te lo hago enseguida. Yo, por lo menos, al equipo, a mi gente, que hay modeladores, todos los que pasan haciendo modelos muy bonitos y con muchos colorines, les obligo a ir al campo, porque quiero que sepan lo que es pasar un día completo, uno solo aunque sea, pasando las canutas, digamos, en montaña, lloviéndote y tomando un inventario, y para que luego sepan el valor que tienen las colecciones, los datos de las bases de datos que están públicas, la limpieza de esas bases de datos. Entonces, lo que hemos perdido, digamos, es la idea de cuánto cuesta, porque vamos a tal velocidad ahora que da la impresión de que todo está disponible, de que las cosas se hacen así, ¿no? Y no es así, no es tan rápido para nada. Todo, como decíamos, ha tenido un proceso y lleva muchísimo trabajo. Una lista que ahora mismo te la copias en 2 milisegundos en un pendrive, pues ha podido suponer muchos y muchos años de muchas personas trabajando en un herbario, ¿no? Y eso uno no es consciente cuando lo está analizando. Entonces, esa inmediatez que necesitamos, esa urgencia de la que hablábamos antes, que puede ser buena para algunas cosas, a veces puede ser, no digamos mala, sino no ayuda a formar, digamos, a la gente, porque no es consciente de todo el trabajo que hay detrás y que todo no se obtiene eso, como digo, descargando cosas de internet ni que alguien te diga algo y ya está. No, es que puede llevarte un día completo estar debajo de la lupa binocular identificando, o si no lo haces tú y te lo dice otra persona, esa otra persona ha pasado años de su vida pues formándose y considerándose o llegando a ser un experto en eso, ¿no? Hay muchas cosas que ahora no les damos valor y que las tienen por detrás, y yo creo que eso sí es muy importante. Entonces, la generación que a nosotros nos llega no siempre es tan consciente de eso. Y no tiene hay gente que te viene con muchas ganas de campo, pero muchos vienen ya con la idea de hacer modelos muy bonitos y utilizar Maxim enseguida y hacer solamente restauración y que hay efectos de cambio climático, conceptos que están muy bien, pero que detrás de ellos dices, madre mía, aquí hay muchísimo trabajo, no te puedes imaginar todo lo que hay ahí detrás, ¿no? para sacarlo. Entonces, creo que no es tanto a lo mejor el saber los nombres de las plantas, que yo creo que eso pues uno se pone y, bueno, pues más o menos lo puede ir consiguiendo, como casi cualquier cosa es cuestión de tiempo, se puede conseguir, y habrá grupos que uno nunca podrá identificar porque no puede con ellos, le sale alergia o simplemente son tan complicados que no los va a poder hacer, pero no es tanto eso como el valor, como saber que trabajar con esos datos ha costado mucho, y entonces eso ya a la gente no le gusta tanto, lo de llegar a hacer ese esfuerzo para obtener esos datos tan valiosos, ¿no? Por supuesto que es algo que ha costado, pero yo creo que también que tiene un valor para interpretar esos modelos y hacer las interpretaciones de lo que tú observas y tratas de entender. Creo que por supuesto el campo, pero el conocimiento, yo creo que se puede decir organísmico, de no solo, es decir, conocer la biología de los organismos, lo que se llamaba antes conocer la biología de los organismos. La historia natural a veces. Sí, la historia natural. Eso creo que es necesario y por supuesto que se puede un poco remendar en equipos en los cuales una persona mantiene ese rol, pero lo ideal sería, sobre todo cara al futuro, que la gente joven también ocupe parte de ese rol, ¿no? De entender, tratar de tener un conocimiento, una experiencia de los organismos, para que no la gente joven no sean solo, que sean muy buenos estudiando, haciendo modelos y análisis
complicados y metaanálisis, sino también intentando estar más cerca de un poco más cerca de la realidad de los organismos a veces, ¿no? En un sentido un poco difícil de definir, pero... Sí, es una combinación. Yo creo que lo bueno es no tener siempre los pies en la tierra, ¿no? Estar siempre cerca de alguien que sabe de dónde vienen esos datos. O sea, que lo peligroso es alejarte tanto que puedes llegar a decir muchas tonterías, sinceramente, porque puedes hacer unos modelos estupendos, pero no tienes ni idea de la historia básica ni de si tiene sentido lo que estás diciendo al final, porque no conoces a tus organismos. Entonces eso lo puede hacer un matemático, pero un biólogo no puede hacer eso, porque un biólogo tiene que poder interpretarlo, validarlo y decir que eso tiene sentido. Sí, de acuerdo. Bueno, eso efectivamente es importante. Yo ahí la cuestión que planteo es que incluso cuando discutimos sobre estas cosas, por ejemplo, en el artículo al que aludíamos, pues si uno lo lee puede tener hasta la impresión de que critica mucho el tema de la biología molecular y tal. Y es que cuando queremos resaltar un aspecto, es posible que al no insistir en el otro nos parezca que lo menospreciamos, ¿no? Esto es como la famosa metáfora esa de la manta, ¿no? Que si te tapas la cabeza te descubres los pies. Yo creo que efectivamente hay que integrarlo todo y, claro, hay que darle valor a de dónde se generaron los datos y también entenderlos, porque el problema es que muchas veces, si eso no se entiende, por muy bueno que te parezca tu modelo, pues resulta que lo puedes interpretar mal. Yo, desgraciadamente, he asistido a alguna cuestión de este tipo, ¿no? Recuerdo en una tesis doctoral donde se trabajaba con imágenes de satélite que preguntaba a quien lo defendía si sabía que la Periploca levigata pues que perdía la hoja en verano, porque eso podía tener o dar una señal sobre ese tipo de comunidades. Y claro, me sorprendió que no tuviera claro ese hecho, porque no había ido de campo. Entonces, bueno, algunas cosas hay que conocerlas, ¿no? Los modelos, además, yo no quiero criticarlos porque soy también usuario de los modelos, ¿no? Pero se dan la razón a sí mismos, ¿no? Yo es como si no tuvieran abuela. Muchas veces dice, ¿cómo de bueno soy? Y el modelo te dice que es fabuloso. Bueno, claro, se ve que eso, ya digo, son modelos con abuela a todos porque ninguno reconoce demasiado fallo en eso. Bueno, hay algún comentario más aquí. Pep nos quiere provocar él dice que el conocimiento, no sé si lo veis vosotros, organímico, se construye sobre base científica, pero que no es estrictamente ciencia. Bueno, no sé, yo, en fin, por añadir a eso un comentario, creo que es importante que tengamos ese conocimiento organímico, si es ciencia o no. Y desde mi punto de vista, yo en esto me sumo a lo que dijo Goethe hace mucho tiempo, ¿no? De que solo sabemos lo que conocemos, ¿no? Algunos lo han versionado diciendo que solo se reconoce lo que se conoce, ¿no? Esto es verdad. Yo además que he visto a muchos alumnos en el laboratorio enfocando el filamento de la bombilla en lugar de espirulina, ¿no? Por aquello que has dicho que es un sacacorchos y todas estas cosas. Bueno, yo creo que, en fin, es un tema también para debatir si estas cosas de ponerle nombre es casi una cuestión técnica. Yo creo que no, porque entre otras cosas, lo de ponerle nombre, además, finalmente va asociado a una serie de características. Es decir, si tú te encuentras una labiada o una planta de la familia labiada, puedes deducir algunas cosas sobre esa especie, incluso sin conocerla. Es mejor, por supuesto, conocerla, ¿no? Pero puede hacer cosas. Yo creo que ahí eso sería un tema, en fin, no sé lo que pensáis los demás, si queréis intervenir sobre eso, pero sí me gustaría, puesto que llevamos ya una hora de debate, a lo mejor que dedicáramos un tiempo a los jardines botánicos, ya que nos han invitado desde un jardín botánico, el papel que tienen los jardines botánicos en todo esto que estamos diciendo, las colecciones vivas, en otras palabras, que si nos remontamos a la historia, fueron también colecciones utilitarias, quizás más vinculadas a eso que decíamos antes de la etnobotánica. No sé, Gonzalo, si... Sí, bueno, antes de nada déjame contestar a Peptoni diciendo que yo no me preocuparía tanto de si es ciencia o no el conocer a nivel organísmico los sujetos con los que estudias, pero siempre que se admita que es necesario hacerlo, que es una condición sine qua non, ¿no? No me importaría llamarlo de una forma o de otra. Y el tema de los jardines botánicos sí que me parece oportuno porque, bueno, me ha tocado también pensar sobre esto y
y realmente los jardines botánicos serían un paralelo muy bueno a la botánica como profesión en el modo, en la necesidad perentoria de reinventarse, de adaptarse después de, incluso con más siglos en sí que los de los botánicos entendidos desde el momento del Linneo, ¿no? O sea, es decir, y en ese sentido los jardines botánicos son instituciones que han tenido que reinventarse, adaptarse, para poder seguir atrayendo, bueno, teniendo sentido para existir. Los jardines botánicos, hoy en día siempre se habla de 3 funciones, educación, conservación, ¿no? Investigación. Es curioso porque el aspecto de la conservación es un aspecto que se incluye, se añade en el siglo XX, no existía antes como tal. Y es en mi opinión, es un poco es decir, un recurso un poco para la subsistencia. Es como añadir un elemento que le podía dar más razones para existir, para ser apoyados por en fin, las administraciones y demás. Creo que ¿por qué? Porque es verdad que a través de los bancos de germoplasma se puede hacer labor de conservación un poco pasiva, ex situ, ¿no? Pero en mi opinión no es y en los que conozco más de cerca no es el punto más importante. Yo creo, sinceramente, que en el siglo XXI es más importante, aparte de la investigación, que eso sí que no ha cambiado a lo largo de 4 o 5 siglos, lo que es más importante es la educación. Y en la educación yo creo que, bueno, el Jardín Botánico de Valencia es un ejemplo muy bueno, ¿no? de la actividad que tienen educativa para los ciudadanos sobre las plantas, sobre conservación, pero educación sobre conservación, no tanto la práctica de la conservación. Así que, bueno, eso es lo que pienso. Muy bien. Bueno, ya que veo a Pestoni y a Eva, si os parece, Pep puede, por alusiones, ¿no? Por aquello que se dice, después damos paso a Eva. Puede, conecta tu micro y danos tu versión y opiniones sobre lo que estamos diciendo. Buenas tardes a todos. Me he unido, no para participar, sino para escuchar de los que sabéis, pero en esos debates tan placenteros hace falta un poco de picante para animar la situación y realmente es una cosa interesante en el sentido de que quizás el término de botánica es tan obsoleto como los problemas que probablemente observamos en ellos. A veces me pregunto por qué la ornitología ha sido una ciencia amable y ha reunido a tanta gente, la cual ha colaborado desde diferentes estratos, mientras que la botánica, tanto a nivel de divulgación como de participación y enganche, es una ciencia poco amable a pesar de las palabras de Linneo. Y probablemente es que hay un componente de historia natural que no ha sabido desarrollarse fuera de las universidades y que tiene una gran importancia de cara a nutrir las bases de datos de conocimientos, pero que realmente no es la universidad el sitio adecuado. Los gabinetes de historia natural, los jardines botánicos, las asociaciones, etcétera, creo que deberían tener esa pujanza y dejar a la universidad aquellos aspectos que, conociendo a los individuos, estén más dedicados a realizar ciencia, porque si no hacemos ciencia y nuestra función es básicamente identificadora o de ser buenos compañeros de excursiones para que la gente vaya al campo, si estos son los objetivos, al final los estudiantes se plantean qué podemos aportar a nivel de revolución científica, social y pura, con unas miras que son simplemente de observar el ecosistema, de ponerles un nombre, pero ponerles el nombre e identificarlos no implica conocer su biología. Y aquí es donde probablemente la botánica ha dejado de lado muchos aspectos relacionados con no dejar de poner el nombre,
conocer la biología de las plantas es tanto más importante que ponerles un nombre. Los nombres los podremos poner a través probablemente de las plataformas digitales. Lo que hay detrás, evidentemente, no. No tiene mucho que ver igual con esto, pero hay un tema que se ha tocado por ahí y es muy cortito lo que quería decir. En este sentido de que se está denostando la botánica y que, bueno, pues se le da mucho más valor bibliométrico, sobre todo a algunos sectores, digamos, de la botánica, como puede ser la sistemática, la biología molecular y demás. Solo quería comentar una cosa, eso lo hacemos nosotros. Quiero decir, no vienen los políticos ni la sociedad a decirnos que tiene más valor. Somos nosotros mismos, los académicos, los que decidimos qué valor tiene eso. Y por la razón que sea, decidimos que se le da más puntuación a quien hace ADN que a quien sale al campo e identifica plantas o cuenta algo de su historia natural. Entonces somos nosotros los responsables también, en la propia academia, la responsable de cómo se está quedando ahí de alguna manera, ¿no? Porque todos nos quejamos mucho, pero luego a la hora de la verdad todos acabamos haciendo lo que es más productivo, más rápido, más tal, más, en fin. Solamente quería decir, puntualizar eso, que el problema también lo tenemos nosotros mismos. Respecto a lo que ha dicho Pep Tony, yo estaría básicamente de acuerdo, es decir, y realmente he entroncado un poco con lo que decía antes. O sea, que no tendría problema a distinguir, avanzar en el conocimiento frente a otro tipo de actividad. Pero sí me ha surgido también la cuestión por la comparación con los pájaros, ¿no? Y con la ornitología. Y realmente quizá aquí sí que tenemos un cierto tipo de hándicap que además no es académico, es un hándicap social. Y es el tema de lo que llaman el plant blindness, ¿no? El hecho de que a los ciudadanos en general resulta más atractivo un mamífero determinado y sobre todo un pájaro que no una planta. Y esto realmente creo que tiene origen, una raíz muy profunda, ¿no? Que es quizá que nos estamos viviendo, que estamos muy acostumbrados a las ventajas o a vivir de las plantas, a utilizarlas y se nos olvida, realmente se nos olvida como individuos y como especie, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combatir esto? Pues con buenas políticas con buena generación de conocimiento y buenas políticas de comunicación, porque es como si nos comparamos con los paleoantropólogos que están hablando de fósiles humanos, nunca nos vamos a poder comparar en cuanto a despertar interés social. Es algo que, bueno, es un hándicap que tenemos por trabajar con plantas, pero que para lo que solo se puede, creo que, contrarrestar haciendo buena investigación y también pensando en cómo tenemos que contar y qué facetas pueden interesar más a la gente para realzar el trabajo que hacemos. Muy bien. Bueno, antes de seguir con esto, Eva, ¿quieres intervenir? Cuando quieres. Pues muchas gracias, porque la verdad es que ha sido, bueno, desde que me he podido unir, me ha parecido muy interesante y muchos puntos de vista, pero yo he echado también en falta, yo no estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pep Tony, pero no me quiero meter ahora en esa discusión, porque lo que sí que quería resaltar es que me ha gustado el que es Begoña, ¿no? Begoña ha resaltado que el Consejo ahora está muy interesado en las colecciones, en desarrollar las colecciones. Y yo es que ahí estoy en lucha aquí en la Universidad de Valencia desde hace muchos años, porque no hay forma de que los distintos rectorados y gente que me respeta mucho y que me ha escuchado, pero que luego no acceden a la importancia justamente de las colecciones. Acabamos de publicar, por fin, un pequeño libro en la Universidad de Valencia que basado en las colecciones, muy pequeñito todo, en las colecciones de distintos organismos que hay en la universidad, en los distintos departamentos y demás. Y eso ya es el primer logro, pero llevamos 6 meses para que la señora rectora lo presente, porque no lo considera tan importante, ¿entendéis? O sea, y eso es algo que ya no es solamente nuestro,
de la sociedad es que la formación básica, es ella lo que iba a la docencia. Y la docencia no es solamente en la universidad, porque no sé si vosotros tenéis la experiencia, pero a mí sí, y como yo, muchísimos compañeros, aquí hay una asignatura en primero que es de diversidad biológica, en el grado de biología, y resulta que es que los estudiantes no saben lo que es una planta. Eso sí, manejan de maravilla todo lo que son los códigos genéticos y bioquímicos, porque en los planes de estudio las plantas no existen, ni en la ESO, ni en el bachiller, ni en los estudios estos de ahora para acceder a la universidad. No existen, pero no las plantas, todo. De hecho, han tenido que remodelar las asignaturas, esa asignatura de primero, porque era tal el desconocimiento de la diversidad biológica en su conjunto, pero de los estudiantes que lo han tenido que adaptar a un... Era muy bonita como estaba planteada, pero lo han tenido que rebajar el nivel. Bueno, estoy de acuerdo contigo, sí, sobre todo en esto que has dicho de las enseñanzas medias y demás, ¿no? Desgraciadamente hay ahí lagunas tremendas. Yo como tengo... Sí, enormes. Te digo que como tengo también la experiencia de impartir clases en un máster de profesorado, ¿no? Para la gente que quiere dedicarse a la docencia, pero ya no solo son las plantas, es que el problema es que la propia evolución, ya sabes, eso que repetimos tanto de Ozaki, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Bueno, pues es que uno puede acabar y no haber visto ni una palabra sobre evolución, ¿no? Porque prácticamente no hay nada. Pero bueno, eso es también, creo que si nos ampliamos el tema hacia eso, nos vamos a perder ahí en el foro mucha gente que ha hablado. Yo no sé, quizás, no sé, tratar de leer algunas de las, si Jaime está de acuerdo, de las cosas que se dicen aquí. No sé, Jaime, si tú la has leído despacito, porque yo, manteniendo la atención con los ponentes y demás, no he tenido tiempo de leerlas todas, pero si quieres que demos paso... Juan, que yo tengo alguna cosa interesante que decir. Perdona, no me cortes. Acaba. Sí. No, mira, ya, lo que quería decir con lo de las colecciones y lo del método científico es que son fundamentales. Y lo que está pasando ahora, porque como yo trabajo en equipos interdisciplinares con bioquímicos, con fisiólogos, genetistas, etcétera, resulta que es que no dan importancia a lo que la tiene, que es el referente. Y eso te puedes leer muchísimos trabajos y te los vas a encontrar. Y entonces resulta que se están haciendo investigaciones impresionantes y esto es lo que pasa. O sea, no hay una base metodológica con la base del referente sobre los organismos sobre los que se está tratando. De hecho, vete una gran cantidad de los papers americanos, sobre todo los del Servicio Forestal de Estados Unidos, donde realmente solamente ponen los nombres vulgares. Es que los nombres son muy importantes porque conllevan la biología, conllevan la evolución y conlleva todo, no solamente un nombre, es mucho más. Eso por un lado. Y por otro lado, y esa es ya la última experiencia que os quería comentar y que me parece importante, yo estoy dando un máster, en el máster de aquí de biodiversidad, estoy dando impacto terrestre basado en los impactos de contaminantes atmosféricos sobre las plantas, los líquenes y los briófitos. Y la experiencia es bestial, porque aquí en el este de la península ibérica tenemos áreas de riesgo total que en 21 años, en la comarca, por ejemplo, del Sports y Maestrat, los líquenes se han venido abajo. Absolutamente, están muertos casi en el 80%, las especies más sensibles. Y yo llevo estudiando ese territorio desde hace 85, desde hace 25 años, 35 años, 35, Dios mío, qué vieja soy. Pero lo importante es la base, es que tenemos los herbarios de referencia y podemos comprobar cómo en las mismas localidades, en los mismos territorios, el cambio que se han dado las especies. Y no hablo de líquenes. Ayer mismo estuve en el Alcornocal de Chobar con los estudiantes del máster y realmente el Alcornocal se ha venido abajo. Los líquenes lo indicaron en los años 90, pero ahora mismo están casi todos los árboles muertos y caídos.
Y eso, y los síntomas, etcétera, etcétera. Y eso, teniendo los referentes, se pueden hacer y comprobar los cambios y analizar las diferencias, si ha habido alteraciones genéticas o no, etcétera, etcétera. Es que es como muy importante. Si estamos hablando del cambio climático, del cambio global, pues esto es muy importante. Ya está. Claro, Eva, ahí lo que pasa es que sí que es verdad que si abrimos ese melón sí que es gordo, ¿no? Porque yo creo que también podemos vincular la pandemia y un montón de cosas a todo esto. Es decir, yo prefiero hablar precisamente de cambio global porque creo que en el fondo todo esto tiene que ver con que estamos desequilibrando los ecosistemas. Pero como entremos por ahí, nos olvidamos de la botánica y no sé cuánto... No, esta es la botánica, es que esta es la nueva proyección de la botánica, querido. Si estamos hablando de nuevas perspectivas y de dar otros pasos, ese es uno. Claro, por supuesto. No el único. Totalmente de acuerdo contigo, Eva. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho. Lo que pasa es que creo que estamos entrando en el tramo final, ¿no? de esto, no sé. Y lo que quería era, bueno, darle paso quizás a algunas de las preguntas que se han hecho. No sé, por cierto, si Gonzalo o Begoña quieren añadir algo sobre lo que ha comentado Eva, mientras yo voy intentando ver si soy capaz de poner algunas de las cuestiones que se nos plantean aquí en el chat sobre la mesa. Bueno, aquí se habla de la administración ambiental. Sí. ¿Quieres que te lo resuma? Sí, resúmelo si eres tan amable. Las contribuciones que están ahí en el chat, que están pendientes de respuesta o de comentario, hacen por un lado referencia Ailen a la necesidad de que botánicos y divulgadores científicos aumentemos el conocimiento de la sociedad, un poco en la línea que planteaba Begoña, de aprovechar que la gente tenga conocimiento. Para eso tenemos que fomentarlo. Entonces, Ailen lo sugería. Jesús Muñoz habla por un lado, de que quizá esos saltos, de esas piruetas que hacemos directamente enfrentando a nuestros estudiantes con los datos sin haber pasado por el campo, de cierto modo es consecuencia de dos cosas. Una, de nosotros, es decir, ya queremos ver los resultados también porque nos interesa obtenerlos cuanto antes, y el conocimiento botánico lo ponemos nosotros, pues ellos que pongan el conocimiento modelizado o algo así. Y por otro lado también achaca a la dificultad cada vez mayor, y sé que en el Consejo es un tema bien difícil, de salir al campo con vosotros mismos, pero especialmente con personas ajenas a la institución. Entonces, yo sé que eso era complicado, quizá podéis decir alguna cosa. Jesús Robles hablaba de la necesidad de conocimiento botánico en la administración, pero la dificultad de contratar a alguien de una forma tan especializada, que generalmente los zoólogos quizá tengan un campo de acción más grande o una superficie de estudio más grande que le interese preferentemente a la administración. Y Carmen hablaba de los institutos. También lo habéis sacado vosotros hace un momento, de la necesidad de la desaparición, lo ha dicho Eva, la desaparición de la botánica o de las plantas en los programas de primaria y de secundaria, y ella insiste en que, bueno, ella es profesora de biología y en un instituto, insiste en que ella coge y se lleva a sus alumnos a ver plantas, a estudiarlas, a cogerlas, a determinarlas. Bueno, ese es un poco lo que había en el chat. Y también un ingeniero agrónomo dice cómo es posible que salgan en Valencia, me imagino, bueno, en cualquier sitio quizá, los ingenieros agrónomos de las facultades o de las escuelas sin haber pisado un jardín botánico. Imagino que extrapolando a la ausencia total de conocimiento botánico. Bueno, eso es lo que había ahí pendiente. Bueno, muchos temas. Muchos temas, los he puesto todos ahí en tira para no estar, o sea, para que orientéis ya un poco lo que decías tú. Los últimos 5 minutos o poco más de cada uno, y también vamos concluyendo sobre las 8:30 o así, que era la hora prevista. Bueno, yo en la parte que a mí me toca, que tiene que ver también con esto que se ha planteado de los trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, sí, orientarlo hacia temas de biodiversidad. Bueno, yo por mi parte puedo decir que hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco en relación con lo que decía antes Begoña, bueno, no se valora
muchas veces cuando se manejan datos también tenemos urgencia, es decir, que cuando tú pones a un estudiante a hacer un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, hay unos plazos, hay unas ocupaciones y muchas veces cuesta cualquier investigación si quieres que vayan de campo, que hagan un trabajo. Yo por lo menos siempre procuro llevarlo a que conozcan el objeto de estudio in situ, ¿no? Que si están estudiando comunidades vegetales que las vean, si están estudiando plantas de yeso que lo vean, si estamos hablando de restaurar una cantera de yesos que vean lo que es una cantera de yeso e incluso tomamos algunos datos ahí, pero hasta donde se puede, porque esto al final no hay que olvidar que se resuelve en muy pocos meses, ¿no? Bueno, esa podría ser una salida hacia eso. Y es verdad que hay que añadir esa dificultad que has comentado, ¿no? Del tema de las salidas de campo, que ni siquiera yo creo que en las universidades lo tengamos muy claramente resuelto, todo esto de las responsabilidades de cuando se sale de campo, no se sale, si pasa algo, si no pasa, quiénes pueden venir. Yo cuando empezaba en esto, a veces invitaba a alumnos de otros cursos que habían pasado, pero que tenían interés a que vinieran, y ahora esas cosas no se te ocurren si no están matriculados en la asignatura y muchas veces incluso no te aclaran los aspectos jurídicos que pueden tener que ver con esto, ¿no? Por lo que yo, para cubrirme de salud, por ejemplo, suelo decir que la expulsión es voluntaria o las salidas de campo que hacemos, porque la verdad que es complicadísimo, ¿no? Y cada vez hay también menos espacio para esas cosas. Y bueno, en fin, no quiero monopolizar yo los últimos minutos. No sé si Gonzalo o Begoña queréis añadir algo sobre lo que se ha puesto sobre la mesa. Perdón un momento, quería decir que tenéis 5 minutos más o menos cada uno. Tú ya te los has comido. Vale. Ya me callo. Bueno, dos o tres cosas. Sobre la dificultad de salir al campo en el Consejo actualmente es algo kafkiano. Yo creo que si se contrataran a expertos de cálculo de riesgos, nunca aplicarían las medidas que nos están aplicando. Es decir, todo ha salido de un... Es decir, nos están aplicando están haciendo un uso muy deficiente del cálculo de probabilidad. Y yo creo espero que esta temporada pase, ¿no? Es lo que espero, pero no lo sé porque realmente es difícil, está siendo difícil. Este año ha sido, encima de los riesgos laborales, el asunto de la COVID y salir al campo ha sido un azar tremendo. Luego, respecto a lo que decía Jesús Muñoz de los másters y de el buscar una producción científica rápida, incluso a costa de que el estudiante no tenga conocimiento de campo, yo estoy de acuerdo y a lo mejor esto entronca también con el artículo de Christie del Fin de la Botánica, cuando habla de que se está aplicando a la botánica un poco los valores de mercado y realmente valorando la calidad de la investigación por la métrica de la bibliometría exclusivamente, ¿no? Y esto, ahora bien, este no es un problema solo de la botánica y no está claro que, vamos, yo desde luego no tengo una solución clara para esto, porque al margen de formar a nuestros estudiantes en esos aspectos de conocimiento de trabajo de campo y otros aspectos que realmente les vayan a dar un poco más de rendimiento bibliométrico. O sea, que no creo que existe un atajo. Creo que lo que hay que hacer es ser consciente de lo que alguien debe incluir en su formación y no dejarlo de lado, aunque te cueste más trabajo, porque como dije antes, es un síndrome de la reina roja, es que hay que hacer más cosas para estar en el mismo sitio. ¿No? Yo no creo que sería mentir decir que hay soluciones alternativas. Ahora bien, también hay que decir que ahora mismo hay muchas más facilidades para adquirir conocimiento que nosotros no teníamos. Es que pues, desde Google Scholar hasta la disponibilidad de trabajos en línea, montones de herramientas metodológicas o incluso en el campo de la sistemática, pues por ejemplo en los últimos 10 años esta iniciativa que se creó de hacer digitalización de las colecciones más importantes, que es curioso porque surgió de una fundación privada, de la Mellon Foundation en Estados Unidos, y simplemente es una iniciativa que no preguntaron a nadie, lo empezaron a hacer y hoy en día tiene 2 millones de imágenes de tipos que facilitan mucho el trabajo de
los sistemáticos. Por lo tanto, es verdad que tienen que hacer más cosas los botánicos jóvenes, pero también es cierto que tienen muchas más herramientas, o sea que no todo es malo, ¿no? Y bueno, sí, yo lo dejo ahí. No sé, había muchas cosas, no sé si las he cogido todas. Respecto a salir a campo, lo ha dicho todo ya Gonzalo, una absoluta locura. O sea, ahora mismo vivimos, es que los profesionales de cualquier cosa, casi tengo la sensación a veces de que vivimos para alimentar a los burócratas. O sea, estamos todo el día haciendo papeles y justificando que ellos tengan un trabajo, porque no tiene ningún sentido que ellos decidan un poco lo que tenemos y podemos hacer, ¿no? Sobre todo cuando las medidas que se ponen muchas veces son totalmente inefectivas, simplemente para quitar de responsabilidad a alguien, nada más que para eso, ¿no? Los cursos de prevención, el tal, el cual, que ya sabemos todos. Pero también voy a ser crítica con nosotros mismos. Esto no es una cosa de ahora. Cuando yo hice mi postdoc en Suecia, la gente hacía botánica en Suecia en julio y en agosto. En este país nunca yo acababa las clases de botánica en mayo. Y cuando quería salir al campo, o sea, las prácticas de campo eran en mayo, cuando en algunos sitios como en Navarra no había prácticamente casi nada para ver, más que los hayedos recién sacada la hoja, ¿no? Quiero decir que tampoco lo hemos sabido hacer hasta ahora. No es una cosa que... O sea, en este país nunca se han hecho cursos la universidad no se ha alargado. Quizá también yo no lo sé, por temas de seguros, no lo sé. Pero ahí tenemos un problema tremendo, tremendo, porque con la gente hay que salir a campo, con los alumnos hay que salir a campo. Si no, es que para eso lo hacemos todo como hacemos ahora, ¿no? En plan cibernético y en plan virtual y ya está. De los TFMs y los TFGs que se comentaba también, de la productividad rápida, lo he dicho antes también, somos nosotros los propios académicos quienes estamos promoviendo esa reina roja. O sea, somos nosotros los que hemos entrado en una dinámica absolutamente kafkiana, ¿no? Y yo eso lo puedo entender para una serie de gente. Quiero decir, para gente que necesita estabilizarse lo entiendo. Para gente que es estable no lo entiendo. Entonces creo que somos precisamente la gente más estable y los seniors los que debemos frenar eso. Pero yo eso tampoco lo veo. No me da la sensación de que eso sea un problema de los postdocs o de la gente recién estabilizada, que tiene esa dinámica normal y esa ambición, ¿no? Yo creo que todos nos hemos metido en esa dinámica que es terrible y somos nosotros los que tenemos que protestar y cambiarlo nosotros desde dentro. O sea, cuando vamos a los tribunales tenemos que protestar y decir que no evaluamos por esas bibliometrías, ¿no? Y tenemos que decir que además en el resto del mundo no se evalúa muchas veces como en España. Yo voy a Estados Unidos y se quedan a cuadros cuando dicen que ¿por qué usamos tanto el SC y nosotros aquí? Es que no se puede hacer así, ¿no? O sea, estamos haciéndolo mal, pero somos nosotros los que tenemos que cambiarlo desde dentro. No van a venir otra vez los políticos ni la sociedad a decirnos que cambiemos el sistema, lo tenemos que cambiar nosotros. Y si no, lo que estamos construyendo, yo lo digo hace mucho tiempo, son gigantes con piel de barro. Gigantes porque tendremos mucha información, muchos datos, pero no es sólido. No es sólido porque al final todo eso está muchas veces, como digo, sin validar, sin tener una idea real de lo que está pasando en la naturaleza, en el caso concreto al menos de las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias ambientales. Yo creo que va muy por delante la técnica del conocimiento real, ¿no? Pero bueno, y pasa lo mismo con lo que se comentaba sobre los ingenieros, los biólogos que se contratan, no tienen información o no tienen conocimientos suficientes de campo. Bueno, es parte de la titulitis de este país otra vez, o sea, es parte de esa bibliometría que estamos utilizando y parte de que cuando te viene alguien con un montón de cursos y de historias empiezas a computar ahí puntos y parece que el que tiene más puntos se lo lleva. Pues no, habrá que evaluar hablando con esa persona para ver si todo eso es real, si es sólido, si esa persona tiene capacidad crítica, resolutiva, etcétera. Pero mientras sigamos funcionando tanto en plan titulitis y en plan bibliométrico, pues yo creo que estamos fallando como sociedad y al final eso lo pagaremos como sociedad también, porque si la gente que nos está decidiendo sobre las leyes futuras medioambientales o cómo se gestiona ese dinero son gente que realmente no está preparada porque no tiene buenos conocimientos, lo vamos a pagar todos. O sea que yo en eso soy un poco negativa, así como soy positiva en muchas otras cosas, en esto la verdad es que soy un poco negativa, pero porque el sistema me parece que o lo cambiamos nosotros desde dentro o lo único que estamos haciendo es que entre gente que no es a lo mejor la mejor preparada, sino pues la más lista, ¿no? Los listos que llamamos, ¿no? Los que han sabido acumular ahí méritos, sean buenos o sean malos, pero no han tenido que acreditarlo en la realidad, digamos. Bueno. Me sabe mal acabar con un punto negativo, ¿eh?
Bueno, yo, Pero Jaime, creo que lo debemos romper nosotros. creo que el mensaje, ¿no? Sobre todo si hay botánicos jóvenes y candidatos a botánicos, es que hay mucho trabajo por hacer, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que mirar, muchas cosas en las que centrarse, y que la botánica, como también nos ha recordado Eva, tiene un papel fundamental en todo esto que desgraciadamente es tan actual, ¿no? El cambio global y demás, y que desde ahí podemos hacer aportaciones muy relevantes, comprendiendo cómo funcionan los organismos, cómo funcionan los sistemas ecológicos, y tratar de documentar, como ella dice, esos cambios que son a veces tan palmarios, ¿no? Pero que nos pasan desapercibidos, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Porque efectivamente hay cosas como el nivel del mar, si sube 1 milímetro o no, que puede ser hasta difícil de medir, pero si uno mira la fotografía aérea de hace 50 años con lo que hay ahora, o 60 años, porque hay un vuelo americano, tal, hay cosas que son tan evidentes y que nos pasan desapercibidas. Y también me sumo a la idea de Begoña de que tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica, porque ni siquiera, a mí me gusta eso, como decía en un determinado momento, lo de criticar a los políticos. Desgraciadamente, la cantera de los políticos somos todos, y no vienen de Marte ni nada de eso, y tenemos que ser más activos, ¿no? Pero bueno, muchas veces yo creo que esto tiene que ver con eso de que lo urgente no nos deja hacer lo importante, ¿no? Porque vamos, creo que es otra cosa, otro síntoma de las sociedades modernas, ¿no? Es que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden participar en miles y miles y miles de proyectos, se pueden dirigir miles y miles de cosas, y no tenemos muchas veces ni siquiera tiempo a pararnos a reflexionar. Bueno, no sé, esa inercia creo que es difícil de cortar. Solo un último punto, porque quería ahondar solamente en lo que decía Gonzalo, que es verdad que ahora mismo hay muchas tecnologías y la gente sale preparada como nunca. O sea, realmente no estamos tan mal, tenemos muchísimas más posibilidades. Lo que tenemos que ser capaces es de balancear todo eso y de integrarlo. Nada es mejor que otro. Nadie es mejor que otro, ni tiene más tiene más conocimiento. Es que lo tenemos que integrar todo. Simplemente no es cuestión de quién es mejor. Es cuestión de que tenemos que ir juntos, vamos todos en la misma barca, vamos. Y nunca hemos tenido tantas posibilidades de acceder al conocimiento como la tenemos ahora. Nunca, jamás. O sea que estamos en un momento ideal. Tenemos que simplemente ser capaces de aprovecharlo. Y no es casualidad que se haya utilizado el adjetivo de integradora con la sistemática y con la biología en general, ¿no? Es decir, que es totalmente cierto. Esa posibilidad de integrar muchos conocimientos de distintos orígenes nos da muchísimas más posibilidades. Y sí, totalmente de acuerdo. Y la resolución espacial y temporal que tenemos ahora jamás se ha tenido. Antes se trabajaba con una especie, con un sitio pequeño. Ahora tenemos unas capacidades inmensas de trabajar con satélite a espacios a escalas impresionantes. O sea, es que nunca hemos estado mejor. Ahora a ver si somos capaces de aprovecharlo. Juan, ¿quieres decir algo? No, bueno, yo a volverte a agradecer la invitación. Fíjate que, bueno, todavía podríamos seguir hablando durante horas. Sí, desde luego. Seguramente ahora tenemos más temas para tocar que cuando empezamos, ¿no? Porque se han puesto muchísimas cosas sobre la mesa. Yo, nada, simplemente, pues, animar a la gente joven, ¿no? Que pongan entusiasmo, que efectivamente van a necesitar una formación pluridisciplinar, ¿no? Para integrar toda esa gran cantidad de información que hay, y que, por supuesto, no se desanimen, y que el entusiasmo yo creo que tiene que ser uno de los motores para al final realizarse como botánico. Yo, si me permite, estoy aquí porque le recuerdo en un momento a César Gómez Campo una frase que se la oí siendo yo estudiante, un joven botánico, que era una especie de proverbio chino de la felicidad, que yo he tuneado porque el original no me gusta mucho, pero lo he tuneado de la siguiente manera, ¿no? Si quieres ser feliz un momento, mira una flor. Si quieres ser feliz unos años, cuida una planta. Y si quieres ser feliz toda la vida, hazte botánico. ¿Vale? Y con eso pues me despido, ¿no? Intentando animar a los que tienen todavía mucho camino por recorrer. Bien, pues muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido directamente por el Meet, a las que nos están siguiendo también por el canal YouTube, que al final los recursos que
podemos actualmente poner para seguir, aunque sea a distancia, una charla, un debate como este, son tan grandes que nos permiten llegar a muchas personas que seguramente en presencia en el salón de actos, en un sitio, pues no habríamos podido llegar porque, bueno, hay que desplazarse y lo de ver las cosas desde el sofá tampoco está tan mal. Entre Netflix y el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia tampoco hay tanta diferencia, es solo conectarse. Yo cojo, digamos, no sé si el desafío, la propuesta que ha hecho Gonzalo al principio de su aportación y ha sido desear que nos encontremos pronto en un sofá. En cuanto tengamos un sofá que compartir físicamente, buscaremos otro motivo para reunirnos porque realmente ha sido pues, un placer, ha sido muy interesante todo lo que habéis hablado y todas las cosas que nos hemos dejado por hablar, con lo cual necesitaremos ese sofá y algo de café para continuar con este debate. Y mientras tanto, el sofá, la botánica desde el sofá del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia volverá a asomarse aproximadamente dentro de un mes, si conseguimos cuadrar todas las fechas sin meternos en Navidad, y espero que el tema sea tan interesante y tan interese a tantas personas como ha sido este, que desde luego hemos hecho una convocatoria y una participación muy superior a las participaciones que tenemos habitualmente. Para que os hagáis una idea, tenemos alrededor de 200 personas conectadas, con lo cual, pues nosotros particularmente estamos muy satisfechos y espero que hayáis despertado algunas vocaciones en este mundo de la botánica que, como habéis manifestado, son muy importantes. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima.